Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí en una nueva edición de Práctica Conjunta y hoy tenemos el honor, el placer de tenerle a María Selva Corrales, gestora cultural, que nos va a estar hablando sobre un tema muy importante, que es acerca de los patrimonios que tenemos en el Paraguay, de Agustín Barrios, y también sobre el libro El Inalcanzable, que se va a estar estrenando su segunda edición. Pero sin más preámbulos, bienvenida. Gracias. El honor es realmente mío, Jorge. Gracias por este espacio. Muy amables. Tenemos realmente el honor de que alguien nos venga a hablar sobre algo que quizás no muchos tenemos en cuenta o conocemos sobre este artista que es realmente muy emblemático en nuestra cultura musical, ¿verdad? Que es nada más y nada menos que Agustín Barrios Mangoré, ¿verdad? Pero ¿de dónde sale Mangoré? Yo como guitarrista clásico también alguna vez me pregunté, ¿verdad? ¿De dónde sale Mangoré? Es la segunda parte de su genialidad, digamos. Agustín Pío Barrios Ferreira es su nombre completo, ¿verdad? Él es de padres correntinos y si nos ponemos en el contexto de la época, un Paraguay selvático, estamos hablando del 1885, ¿verdad? Los padres llegan en el 83 al Paraguay, son correntinos, pero en un contexto selvático, digamos, ¿verdad? Y él viene también de un contexto. Bellavista Corrientes hoy día puede sonarnos a todos y lo encontramos en Google, pero en su momento no. Así que él tenía una fantasía, una imaginación, obviamente un genial compositor. Imagínense lo que tenía en la cabeza, ¿verdad? Nadie se imagina. Entonces, él en la segunda parte, como él quería venderse, cuando va subiendo, su gran sueño fue llegar a los Estados Unidos en su momento, y él va subiendo, digamos, el continente, y en Venezuela, en Colombia, él adquiere un personaje para llamar la atención a sus conciertos, y no es se disfraza la palabra, se convierte en un cacique con esa vestimenta que conocemos, ¿verdad? Luego, el Nitsuga Mangoré. Nitsuga es Agustín al revés. Y Mangoré, contestando tu pregunta, Jorge, es un cacique que existió, que fue muerto por un español por amor. Entonces, en ese contexto, Nitsuga Mangoré es Agustín y tomó el nombre de un cacique guaraní. Entonces, y él se convierte en un cacique y se presenta. Entonces, llamaba la atención en los afiches, llamaba la atención el nombre, y él inventó una historia, porque en realidad él no fue educado nunca por los jesuitas, nunca estuvo con los indios, ¿verdad? Entonces, él inventó una historia, él se presentaba como un indio. Y más tarde en Venezuela le dijeron que ya no le convenía, porque él en el primer acto aparecía con toda la indumentaria de un cacique. Esas fotos que conocemos son reales. Y en el segundo acto él se vestía de frac, smoking, no sé cómo le llamaban en la época. Y el público quedaba anonadado en la primera parte y en la segunda, porque él era ambas cosas. Entonces después en Venezuela le dijeron que no se presente más como un cacique, y él dejó esa interpretación para siempre, pero quedó ya en la historia. Ahora hablemos un poquito sobre las investigaciones que se hizo para el libro del Inalcanzable 1 y 2, donde podemos ver en ese libro algunas cosas que pertenecían a Mangoré, obviamente también su clásica guitarra, que es una belleza, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo empezaron las investigaciones? Tu pregunta es amplísima, Jorge, así que ténganme paciencia. El Paraguay despierta, digamos, con la venida de estos dos investigadores que mencioné, Richard Stover y Carlos Salcedo Centurión, que conviven años con el maestro Sila Godoy. El maestro Sila Godoy sí ya conocía la riqueza de los patrimonios de barrios del Salvador, porque él termina su vida en El Salvador. Lo acogen el general Martínez en El Salvador, pero vivió 5 años nomás allá. Entonces, pero 5 años muy prolíficos, que el maestro Sila Godoy ya conocía y trajo inclusive algunas cosas en su momento.
Entonces se juntan los tres, Richard Stover, Carlos Salcedo y el maestro Sila Godoy en el 2004. Y comienzan las investigaciones y como buenos americanos ellos catalogan, hacen una investigación soñando en un libro desde el Paraguay, porque Richard Stover ya había publicado a Barrios, pero desde Iowa, Estados Unidos. Entonces el propósito de Salcedo, el propósito de Margarita Morselli en el 2005, ya existiendo el Cabildo, era que honor y honra a Agustín Barrios desde el Paraguay. Entonces todas las investigaciones se catalogan, se investigan con la idea de publicar libros. Y el catálogo El Inalcanzable 1 es el primero que sale, pero soñando con un libro mayor que nosotros le decimos la Biblia, que sale en el 2010. Pero en el 2007 ya tenemos El Inalcanzable 1. Ya. Un poco desordenado, pero fotos maravillosas del patrimonio de Barrios. Y entonces, ¿cuál fue el descubrimiento, digamos, que podrías considerar más sorprendente? Más sorprendente. Yo sigo sorprendiéndome de Barrios, pero lo hablo desde mi gestión cultural y desde ser discípula de estos investigadores. Por ejemplo, para el mundo de la guitarra, vos me dijiste, Jorge, que no sabía, la catedral tuvo 3 versiones, tiene 3 versiones. Obviamente se conoce la tercera, que es la que se ejecuta, pero él comenzó en Montevideo. Luego, en todo su andar bohemio, escribe una segunda y en la tercera es la versión que conocemos hoy día. Es la mejor, más interpretada. La más interpretada. Obviamente en el 2010 recibimos la primera versión del maestro César Amaro. Está en el libro, en el catálogo, en El Incansable, la foto. En el 2010 el maestro César Amaro dona al Cabildo. Se compra también una parte de la colección en la cual está la primera versión de la catedral, que es mínima. Tenía creo que 2 movimientos, ¿verdad? Y Barrios la vuelve maravillosa en El Salvador. Ahí esa es la versión que conocemos. Ahora hablemos un poquito sobre las obras de Agustín Barrios, ¿verdad? Para ponernos en contexto por qué él es tan reconocido, ¿verdad? Muchos artistas, inclusive yo, ¿verdad? Como guitarrista clásico, bueno, como estudiante de guitarra clásica, coincidimos que las obras de Mangoré no es solamente paraguaya, sino mundial, ¿verdad? Porque básicamente en la mayoría de los conservatorios alrededor del mundo, sí o sí, un estudiante toca una obra, o sea, ejecuta una obra de Agustín Barrios Mangoré, ¿verdad? Uniendo la tradición de la influencia occidental y la cultura latinoamericana. ¿Qué me podrías acotar sobre eso? Quiero decir algo breve, por ejemplo, como gestora cultural, no como música, de que todos los maestros y profesores de música dicen que quien no le toca Mangoré no puede avanzar. Hasta el guitarrista popular tiene que tocar Mangoré. Nos dijo el maestro Rolando Chaparro, ¿verdad? Él grabó un disco, pero siendo estudiante decía, yo no podía avanzar si no le tocaba a Barrios, por ejemplo. Bueno, y lo otro tiene que ver con la influencia que Barrios recibió. Él no tuvo maestros paraguayos. Sosa Escalada es uruguayo, un gran guitarrista clásico, fue quien le descubrió en San Juan Bautista cuando él tenía 13 años y lo trajo a Asunción. Y él lo formó. Y luego el maestro Pellegrini, que era director de la orquesta de la Policía Nacional y que le dio toda su instrucción clásica, digamos, la escuela de Sor. Soy gestora, estoy repitiendo. Claro. La escuela de Sor, una escuela de guitarra clásica, sí. Le enseña completa, ¿verdad? Y con eso arranca Barrios. Él no es producto de un conservatorio, él no es producto de una escuela de música. Estamos hablando del contexto, estamos hablando del 1900, ¿verdad? Entonces, a ver, esto tengo que agregar para la polémica. El maestro Segovia, el gran intérprete clásico del mundo y sus alrededores, decía que él era un orejano. Un orejano, que solamente era un estudio de oídos. Él no era de un conservatorio. Y mucha gente en Buenos Aires mismo lo despreciaron muchísimos años. Hay críticas en los diarios de la época en la cual decían que era un orejano. Es decir, que tocaba nomás, sin un diploma. Ya en la época era importante eso, pero era importante entre los grandes.
Esa época era los 1800. No, no, no. Él nace en el 1885. Ah, entonces, En el 1924 ya era un consumado guitarrista clásico. Él ya estaba en el Uruguay, ya tocaba en Buenos Aires, ¿verdad? Pero con una juventud maravillosa, 30 años más o menos. Pero los buenos maestros enseguida distinguían el genio de Agustín Barrios y querían, encima era paraguayo. ya. Cuando mencionaste que Agustín Barrios tuvo un profesor internacional, digámosle, o sea, uruguayo, ¿verdad? Ahí me acordé que me decían, por ejemplo, mis profesores del conservatorio, de que Agustín Barrios se pasaba practicando muchísimas horas al día. Él era un artista muy disciplinado, ¿verdad? Por eso él logró lo que logró hoy en día, o sea, hasta hoy en día, ¿verdad? Él tenía, esta es una anécdota que no hay fotos, porque obviamente estamos hablando del 1900 y poco. Él tenía una bolsita de 200 canicas. 200 veces él practicaba la misma obra. 200 Y veces. si era más, porque si no le salía, volvía la canica a la bolsita. Solo cuando a él le salía su obra, él sacaba la canica. 200 veces él practicaba, y si era posible, si era necesario, 250. Pero es anécdota de los discípulos de Barrios que vivieron muchos años. Todos fallecieron en el 2013, 14, 15, 19. Tenemos todo registrado y ellos decían eso, que él tenía una bolsita de canicas para su práctica. Ahora hablemos un poco sobre el impacto cultural. ¿Cómo crees que el arte de Mangoré ha influido en la identidad cultural del Paraguay Del Paraguay y del mundo, y Jorge. del mundo? Sí. Pero hablemos de Paraguay. Hablemos de Paraguay. Como yo te decía, el maestro Chaparro ya nos dijo en su momento de quien no le tocaba Barrios no avanzaba. Y yo creo que estamos con estos espacios y con las investigaciones y con los grandes intérpretes, con la maestra Berta Rojas, estamos generando una identidad. Ya hemos generado, yo estoy hablando ya 10 y 15 y 20 años atrás, ¿verdad? Entonces, pero hay un antes y un después. Hay un antes de John Williams, hay un después de John Williams y hay un después del Cabildo. Y en base a todo eso hemos ido avanzando y generando una identidad paraguaya con mucho, mucho orgullo alrededor de Mangoré. Claro, yo puedo reafirmar eso, ¿verdad? Porque cuando vos llegás a un cierto nivel en guitarra clásica y ejecutás las obras de Agustín Barrios, es porque realmente ya tenés por lo menos un nivel intermedio, más o menos. Muy bien, gracias, sí, así mismo, así mismo. La gran valija, y lo digo con muchísimo respeto, amor, cariño y todo lo que puedas, la maestra Berta, ¿no? La gran valija, el gran equipaje que tiene la maestra Berta Rojas es Agustín Pío Barrios Mangoré. Por último, para ir finalizando esta charla, ¿verdad? Que realmente es muy interesante. Inclusive yo desconocía estos detalles, ¿verdad? Y te agradezco por haber venido a hablarnos sobre esto, ¿verdad? Habiendo hablado sobre los patrimonios sobre los patrimonios que tenemos de Agustín Barrios acá en el Paraguay y también sobre el libro, ¿verdad? ¿Cómo crees que estas investigaciones pueden conectarse con el público? Porque yo creo que solo lo que se conoce se ama, Jorge, personalmente, ¿verdad? Yo tengo una ligazón con la familia Barrios, mis abuelos, mis padres, ¿verdad? Entonces, yo tengo una pasión personal y familiar, pero si vos no conocés, Jorge, ¿cómo podés amarle? ¿Cómo podés identificarte con un paraguayo tan brillante? El mundo dice que es brillante y si nosotros no tenemos la más pálida idea, por eso me parecen estos espacios maravillosos. Y si me invitan 100 veces o 200 veces, como decía el maestro, ¿Verdad? yo vengo, porque en realidad lo que como gestora cultural, mi función, mi pasión como paraguaya también es que se le conozca, que se le ame, que nos identifiquemos, que entendamos quién es Agustín Pío Barrios Mangoré. Muchísimas gracias por haber venido aquí al IPAC a hablar con Ustedes. nosotros. A ustedes. Invítenme más. Ojalá que sí. Ahí ya tiró una indirecta. Bueno, esto ha sido todo y muchísimas gracias por la atención.